No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días, rector, autoridades, invitados especiales, estudiantes, señoras y señores. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la jornada inaugural de la 25ª versión de la Cátedra Barranquilla y del Caribe. Ya son más de 2.500 estudiantes que se han formado en el programa, que en esta oportunidad coinciden con un momento absolutamente histórico, retador y reflexivo para el mundo. Es precisamente en tiempos como estos en los que más debemos apostarle a la formación de más y mejores líderes. La región y el país necesitan más manos dispuestas a ayudar y a transformar, a ver oportunidades en las dificultades. Nosotros tenemos la convicción de que eso también hace parte del sello Uninorte, y por eso nos conmueve esta generación de estudiantes que decidieron dar un paso adelante y que decidieron dar una milla más en su camino hacia la excelencia. Por eso, empezamos esta cátedra con un video muy especial que hemos preparado para todos ustedes, el cual revive el impacto que este programa Cátedra Barranquilla ha tenido en sus 25 años. El 7 de abril del año 1997, esta plazoleta fue testigo del nacimiento de Cátedra Barranquilla. Con el apoyo de la Fundación Kellogg's y de la mano de Partners of the Americas, se dio inicio a este programa que durante 25 años ha capacitado a jóvenes en el desarrollo de sus habilidades en liderazgo. Hoy conoceremos su historia, los logros del presente y qué depara el futuro para Cátedra Barranquilla. En el Estado Universitario abriremos solemnemente, como lo hemos hecho hoy, la Cátedra de Barranquilla, en donde congregaremos a líderes de la universidad para que nosotros hagamos un acto de fe, de confianza en nosotros, en nuestras capacidades para producir un cambio. La cátedra se creaba como un acto de fe en nosotros, en todo lo que es la ciudad, la región y en la proyección favorable y positiva que podía tener formar líderes para que pudieran trabajar por un futuro mejor para la ciudad de Barranquilla y para la región Caribe colombiana. ¿Qué es lo que más recuerdo de esa primera corte? Lo que más me impresionó justamente era ver cómo éramos un equipo multidisciplinario, éramos estudiantes de varias profesiones, en donde nos reuníamos a ver la ciudad desde diferentes ópticas. Y justamente eso no solamente era estudiarla, además de revisar diferentes tipos de experiencia a nivel nacional e internacional, también salíamos a la ciudad para conocer sus problemáticas y cuál podrían ser sus soluciones. Esta cátedra se ha caracterizado por ser un semillero de jóvenes líderes comprometidos con la transformación social. Recordemos, por ejemplo, el 2011, cuando Barranquilla fue la sede de la Cumbre Internacional de Voluntariado Juvenil, la cual convocó a más de 900 jóvenes de 40 países, demostrando la importancia de este programa como referente a nivel nacional e internacional. ¿Por qué es importante Cátedra Barranquilla? En estos 25 años, miles de estudiantes han pasado por la cátedra. Todos ellos han recibido dos grandes aportes. Un aporte, la identidad, su conocimiento de la cultura, el arte, las tradiciones, que les da fortaleza, les da identidad. Y en segunda instancia, los ha relacionado, los ha enfrentado con su realidad cultural, social, económica, y los ha motivado a intervenir en ella, es decir, los empodera. Esta es una cátedra que se ha establecido en la Universidad del Norte para fomentar el liderazgo, el apego a nuestra historia caribe, a la historia de Barranquilla, que a veces se dice que no tiene una historia importante, pero la realidad es que Barranquilla tiene una historia riquísima. Entonces estamos muy complacidos de celebrar estos 25 años
de la Cátedra Barranquilla y resaltando la importancia de conocer lo nuestro para tenerle aprecio, cariño, incluso para burlarnos de nosotros mismos. Creo que el programa Cátedra Barranquilla es sumamente importante porque nos acerca a la ciudad, nos hace evidenciar los problemas que tenemos en la misma y por supuesto nos da herramientas para que podamos abordarlas. En 2017, gracias a su trayectoria, se convierte en Cátedra Barranquilla y del Caribe, ampliando su cobertura de análisis a temáticas contemporáneas relevantes de la ciudad y región. Todo esto augura un futuro prometedor para el programa. Cátedra Barranquilla y del Caribe en sus 25 años ha sido un espacio formador de líderes y hoy, más que nunca, así debe continuar, formando líderes coherentes, líderes que guían con el respeto, líderes que en su accionar reflejan un interés genuino por las demás personas, líderes que son capaces de identificar los problemas de nuestra sociedad, pero también en encontrar soluciones basadas en valores. En la misión de la universidad concibe la formación integral y eso incluye el desarrollo del ser. El ser parte de Cátedra Barranquilla permite a nuestros estudiantes desarrollar habilidades y competencias como la empatía, la resiliencia, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos. El ser un líder con sello Uninorte implica ser muy buen profesional, pero también ser muy buena persona. El hecho de participar en Cátedra Barranquilla me mostró que debemos ser profesionales más íntegros. Me ha permitido interesarme mucho más en las cosas que competen a mi región, en aspectos como lo son el cultural, el político, el social y el ambiental. ¿Cuál es el futuro de la Cátedra Barranquilla? Hasta ahora, hasta marzo del año pasado, la cátedra se relacionaba con la realidad en la que vivimos. A partir del COVID, yo creo que hay dos grandes desafíos que la cátedra tiene que abordar e incorporar. Uno es el post-COVID, cómo queremos ser como sociedad después de que pase la pandemia. Y el otro es cómo enfrentar el populismo que durante esta pandemia ha cogido muchísima fuerza en algunos países. Seguiremos en firme nuestro compromiso por formar jóvenes capaces de responder a la transformación de su realidad. Cátedra Barranquilla y del Caribe seguirá generando espacios de reflexión en temáticas de interés ciudadano desde la formación profesional de cada estudiante y su rol como individuo activo y comprometido con el desarrollo de la sociedad. Felicito a la Cátedra Barranquilla por sus primeros 25 años. Yo siento una gran felicidad en estos momentos de transmitir un mensaje de felicitación a la Universidad del Norte, a su rector, a Bienestar Universitario, que han permitido que la Cátedra Barranquilla llegue en estos momentos a sus bodas de plata. Felicitaciones a Cátedra Barranquilla y del Caribe en sus 25 años. 25 años formando líderes con sello Uninorte. Y es así que hoy conmemoramos esta fecha con una jornada inaugural de lujo, con la participación de líderes y artistas reconocidos de nuestra región y los egresados del programa, que también nos acompañarán durante todas las sesiones a lo largo de este año, dando un testimonio tangible del impacto de esta cátedra en su desarrollo profesional. No siendo más, empezamos esta jornada con las palabras de nuestro rector, doctor Adolfo Meisel, sin duda un referente de liderazgo para la comunidad de Uninorte y del país, que con su gestión ha logrado el posicionamiento de esta institución como una de las mejores del país. Un líder con un enorme compromiso y sentido social, evidenciando en las acciones con las que siempre ha buscado garantizar el bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes. Así que de las diversas iniciativas que ha liderado para promover el desarrollo sostenible de nuestro departamento y región. Rector, usted constantemente promueve entre todos nosotros un mensaje de sentido de pertenencia, identidad
identidad y orgullo por nuestro Caribe. Le damos este espacio para que comparta con nuestros invitados y en especial con los jóvenes estudiantes de esta Bueno, creo que se congeló Luz Adriana, entonces me voy a dar la palabra. Ah, no, ya está, regresó Luz Adriana. Voy a empezar a hablar, Luz Adriana, porque estaba congelada. Gracias. Bueno, pues un placer estar aquí nuevamente en la Cátedra Barranquilla. Esperemos que el año entrante ya podamos estar de manera presencial, pero les pido a todos que se cuiden mucho, que traten de salir lo menos posible, que usen siempre el tapaboca cuando salgan, porque Barranquilla y el país están viviendo una situación de una tercera ola, un tercer pico que estamos viviendo con el COVID y es necesario cuidarnos, y por eso hemos vuelto a la virtualidad total en la universidad para efectos de nuestras cátedras y nuestras clases en todas las áreas, incluso de la salud, que antes habíamos hecho excepciones. Yo quisiera referirme hoy en día a un tema que me parece de singular importancia para el tema de el liderazgo en Barranquilla, en el Caribe nuestro. Yo creo que la gente defiende lo que quiere. Digamos, ¿qué es lo que más defendemos nosotros? Lo defendemos en el sentido profundo de la cosa, en el sentido profundo de la palabra. Defendemos en el sentido de permitirle desarrollarse, de tener una vida plena, de que evitarles amenazas contra su vida en casos extremos o contra su bienestar. Eso, en primera instancia, por supuesto, es lo que todo ser humano aspira para sus seres queridos, sus cónyuges, sus padres, sus hijos, que son las personas que más queremos. Difícilmente alguien que no quiere a las personas más cercanas, pues va a poder ser generoso, empático, cariñoso con las demás personas. Porque como decían los viejos, pues la caridad entra por casa. O sea, lo que uno no hace en casa es que no lo hace, punto. Entonces, y una de las cosas que hace uno que uno quiera más a las personas o a las instituciones o a los países o a las ciudades es conocerlas. Cuando uno conoce su historia, cuando uno conoce cómo se ha desarrollado, las valora más. Yo le he dedicado buena parte de mi vida a estudiar la historia económica del Caribe colombiano. Yo creo que me conozco la historia económica del Caribe colombiano como la palma de mi mano, porque eso es ya casi como medio siglo que tengo de estar en esos estudios. No por mérito, sino por viejo y por persistente que tengo esos conocimientos. Y conocer es un primer paso fundamental para uno valorar algo. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos la historia de Barranquilla, de cómo se construyó, cómo gente maravillosa construyó esta ciudad que tenemos aquí y que ha garantizado un buen nivel de vida para nosotros. Ayer participé en un programa de Caracol Radio sobre los inmigrantes en Barranquilla
y estuve acompañado de un grupo maravilloso, Odette Gidi, una joven catedrática de la Universidad del Norte que ha estudiado mucho la historia de los palestinos del Medio Oriente, y Benjamín Smulson, miembro de la comunidad judía Ashkenazim, que se asentó en Barranquilla desde la década de 1920, huyendo del antisemitismo en Europa. Y ahí veíamos las historias de familias que llegaron aquí a Barranquilla, huyendo de la intolerancia, del hambre, muchas cosas, de las persecuciones, porque muchas de las familias que se desprendieron de sus hijos en el Medio Oriente, en la época del Imperio Otomano, y que fue por lo cual vinieron a Barranquilla, se desprendían de sus hijos a pesar de que no estaban en mala situación económica, porque estaban siendo sistemáticamente perseguidos dentro del Imperio Otomano. Y recibimos también esa inmigración de quienes huían del antisemitismo y luego del nazismo, en la década de 1930, del nazismo en Alemania y en Europa Central, y llegaron aquí, donde encontraron paz, donde encontraron una ciudad que los acogió, donde se han ido asentando. Y hoy en día ya no hay nada más barranquillero que esos apellidos. Ayer hablábamos de Mike Smulson, célebre locutor de béisbol. No había alguien que supiera más de béisbol en nuestro medio que don Mike Smulson. Yo decía que Mike Smulson era más barranquillero que el pollo de yuca, y creo que eso no es una exageración. Mike Smulson hablaba como barranquillero, pensaba como barranquillero, y a la vez era judío, practicante. El aeropuerto de Barranquilla no tiene el nombre de un prócer, como en las otras ciudades de Colombia, que llevan nombres de próceres, como Simón Bolívar en Santa Marta, o Rafael Núñez, o de ilustres políticos, Rafael Núñez en Cartagena, o José María Córdoba en Medellín. No, el aeropuerto de aquí tiene el nombre de Ernesto Cortizo, un empresario judío sefardita, asentado a su familia aquí en Barranquilla hacia mediados del siglo XIX. Entonces, nuestro primer rector, don Julio Mugdi, hijo de familia de inmigrantes libaneses. Su padre, don Elías Mugdi, fue uno de los más ricos comerciantes de asentados en Barranquilla a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y don Julio Mugdi, ingeniero civil de la Universidad de Harvard, una persona con una preparación académica magnífica, un ingeniero consagrado. A él le debemos la dirección de buena parte de las obras iniciales que se han hecho en nuestro campus y la concepción de este nuevo campus maravilloso en que vivimos. A él y por supuesto a Carl Parrish, nuestro fundador norteamericano, que creció en Barranquilla, llegó a la edad de 6 años, creció aquí, estudió en el colegio americano, se fue a estudiar en la Universidad de Yale, ingeniero civil, montó una empresa, continuó dirigiendo la empresa que fundó su padre, que desarrolló el barrio El Prado, construyó carreteras por todo el Caribe, creó instituciones importantísimas para el desarrollo de Barranquilla, incluyendo lo que con el tiempo se convertiría en Promigas, Cofinorte, y por supuesto la Universidad del Norte, con una visión filantrópica, por supuesto, porque como ustedes saben, esta universidad no es de ninguna familia, no es con ánimo de lucro, todo peso que se obtiene después del ejercicio es reinvertido
o en becas, o en edificios, o en laboratorios, o en capacitación de nuestros profesores. Y Parrish, pues, tenía un gran aprecio por la cultura nuestra. Él decía que la Universidad del Norte, una frase que a mí me encanta repetir, debía encontrar su propio camino, que debía ser una mezcla entre la música clásica y el vallenato. Esa frase resume lo que es ese mestizaje nuestro, cultural, que también corresponde a un mestizaje amplio, biológico. Yo mismo soy descendiente de inmigrantes alemanes, pero también soy descendiente de inmigrantes de los Santanderes, de las sabanas de Bolívar, de Maracaibo, venezolanos que en el siglo pasado llegaron aquí huyendo de la dictadura de Guzmán Blanco. Una familia fue mayor, muy destacada en la vida cultural de Barranquilla y económica de Barranquilla del principio del siglo. Entonces yo me siento muy barranquillero por ser descendiente de inmigrantes relativamente recientes, cosa que no pasa en otras ciudades colombianas. Barranquilla es la ciudad de los inmigrantes. Y yo creo que eso es parte de la maravilla de Barranquilla. Esta mezcla que se ha dado y que se está dando todos los días, porque aquí se van mezclando todo el mundo y sigue este sancocho de gentes, de culturas, de comida. Entonces, yo los invito a que estudien la historia de Barranquilla, a que la quieran, a que estudien la historia del Caribe nuestro, porque esa es una manera de respetarnos a nosotros mismos, de estar orgullosos de lo que somos y de lo que han construido nuestros antepasados y lo que debemos seguir construyendo nosotros y lo que van a construir ustedes, que son la renovación del liderazgo de Barranquilla y del Caribe. Entonces, yo los invito a que disfruten de esta cátedra. Muchas gracias, rector, por sus palabras y su grata reflexión. Continuamos ahora con la intervención de uno de nuestros egresados más destacados, Eric Flesch, ingeniero civil de la Universidad del Norte, con MBA en Finanzas y Mercadeo y con educación ejecutiva y de liderazgo de diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. Previo a su vinculación con Promigas, Eric Flesch se desempeñó como presidente para la corporación Argos en Estados Unidos, compañía a la que estuvo vinculado por 39 años y en la cual ocupó diferentes posiciones. Desde el año 2005 jugó un papel estratégico en la expansión y crecimiento de la organización en el país norteamericano. Desde el año 2018 es el presidente de Promigas, liderando el crecimiento estratégico de esta compañía referente y orgullo de Barranquilla. Lo escuchamos, doctor Flesch. Muchas gracias, Luz Adriana. Primero, un gran saludo a nuestro rector. Muchas gracias por esta invitación, me honra muchísimo. También un saludo muy especial a todos los estudiantes que nos están acompañando y a todos los profesores y a todo el personal vinculado a la Universidad del Norte. Me siento muy honrado, muy orgulloso de estar esta mañana acompañándolos. Como decía Luz Adriana, yo soy egresado de la Universidad del Norte, primera promoción de Ingeniería Civil, año 1981. Y les digo que si volviera a retroceder el tiempo y me volvería chiquito y volviera a aplicar a una universidad para estudiar, volvería a aplicar a la Universidad del Norte. Quiero muchísimo mi universidad y ha marcado en mi vida un camino donde me ha permitido crecer como persona, crecer como profesional, y mi corazón es hacia la universidad. Así que gracias, rector, porque
Usted hace parte hoy de ese líder en esta universidad. Yo conocí mucho a Julio Mugdi y lo recuerdo, fue profesor mío. Y hablando un poquito de los inmigrantes, yo soy un inmigrante más. Mi padre era alemán, judío, que vino con mi abuelo y 2 hermanos más, escapando de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron a Barranquilla, llegaron para quedarse después de la guerra. Llegaron en el año 1948, 1947, 1948, fundaron Pintura Zico. Y nosotros, los hijos, barranquillerísimos todos, queremos nuestra ciudad. Y como bien decía, Barranquilla es una ciudad de inmigrantes, es una ciudad que tiene abierta los brazos para que de todo el país y del mundo entero lleguemos a esta preciosa tierra. Así que me siento muy honrado y también me encanta ser parte de esa historia de inmigrantes a través de mi familia en la ciudad de Barranquilla. Yo quiero primero felicitarlos por la Cátedra Barranquilla y del Caribe, 25 años. Cuando era estudiante no me tocó, me hubiera ayudado muchísimo y valoro demasiado este espacio. Y yo sé que los estudiantes que nos están escuchando hoy y que van a participar en este programa en los próximos días, esta Cátedra Barranquilla y estas charlas y estos eventos les va a servir muchísimo en la construcción de ese futuro para cada uno de ustedes. Yo quiero referirme un poquito al liderazgo en Barranquilla, al liderazgo en el Caribe. ¿Qué significa ser líderes? ¿Qué significa llevar ese rótulo o llevar esa responsabilidad? Todos sabemos que un líder es una persona que comanda, una persona que influencia, una persona que va adelante. Pero nos confundimos muchas veces porque tenemos que ser claros. Hay líderes buenos y hay líderes malos. Podemos recordar ejemplos de líderes perversos, como Hitler, o líderes más que recordamos más en la historia triste de nuestra patria colombiana, como Pablo Escobar. Esos son líderes que nunca queremos ser. Pero hay otro tipo de líderes que nos han marcado en la vida. Líderes que han construido países, que han construido historia. Y a ese tipo de liderazgo es al que yo me quiero referir. Yo empiezo por decirles, y recojo un poco las palabras del rector en la introducción, que el liderazgo empieza por la casa. Nosotros tenemos que ser unos líderes íntegros, éticos y coherentes. Nosotros no podemos, saliendo de la puerta de la casa, ser el líder ejemplar, ese líder que influencia, ese líder que construye y llega a su casa y que su casa sea un desastre y que en su casa no gobierne, en su casa no lidere, que su vida en su casa sea fundamentado en base a mentiras. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que ser íntegros en la casa y fuera de la casa y donde estemos en cualquier parte del mundo. Tenemos que ser coherentes en el pensar, en el hacer, en el hablar. Tenemos que ser coherentes. Eso es, mientras seamos así, mientras tengamos la ética como principio fundamental de nuestras decisiones, seguramente vamos a ser exitosos en la vida como personas y como profesionales. En la vida, a lo largo del camino, hay muchas tentaciones. Van a venir personas a proponernos cosas que no tienen, digamos, ningún sentido ético, ninguna transparencia, que no es legal. Hay que huirle a eso. Tenemos que siempre ser totalmente rectos en la vida y saber decidir basados en la ética. Un líder debe ser alguien que empodere, debe ser alguien inclusivo,
Normalmente, cuando hablamos de ser líderes, tenemos grupo de personas a nuestro alrededor. Cuando yo digo ser inclusivo, es que a todos tenemos que abrazarlos, a todos tenemos que recogerlos, a todos tenemos que llevarlos y guiarlos. Es muy importante escuchar la opinión de cada uno de ellos. Muy importante motivarlos. Muy importante atender con toda la atención la propuesta, la opinión, las críticas de cada una de esas personas de ese grupo. Muy importante generar confianza en las personas. Y algo que a mí me encanta es siempre subir el autoestima de las personas que están al lado mío. Hay que convencerlos de que son los mejores. No hay mejores que ellos. Y de esa manera esas personas llenas de confianza van a desarrollar su trabajo de la mejor manera posible. El liderazgo exige que comuniquemos bien. Cuando nosotros somos líderes, y yo estoy al frente de una empresa hoy como Promigas, y tenemos una estrategia a 10 años, tenemos que saberla comunicar. Y no únicamente a ese grupo de personas que reportan directamente a mí, sino a través de toda la pirámide de la organización. Muy importante que todas las personas reciban información sin misterio. Lógicamente, en la vida, tanto personal como profesional, habrá información confidencial y uno filtra la información, pero hay que saber comunicar para poder llevar a las personas siempre hacia el mismo camino, hacia el mismo norte. De tal manera que la comunicación es muy importante. En la comunicación hay que ser positivos, hay que ser optimistas, hay que animar, hay que motivar y también hay que dejar claro que las decisiones que estamos tomando como organización son las decisiones que van a llevar a esa organización a otra dimensión, a un éxito mayor. Pero de esa manera vamos a tener a todo el equipo, a todas las personas animadas y comprometidas. Cuando hablo de liderazgo, pienso que somos de alguna manera ejemplo. Las personas nos miran como un modelo. Las personas están siempre, uno no se da cuenta, pero donde uno camina, las personas nos están siguiendo. O cuando uno habla, o uno da la entrevista, o uno está en una reunión social, las personas nos están mirando. Nosotros como líderes representamos no solamente a una empresa para la cual trabajamos, también representamos a la familia a la cual pertenezco. Yo le debo todo respeto a mi esposa, todo respeto a mis hijas. Entonces, tengo que ser muy consciente que cualquier actuación en público o en privado, tengo que ser muy consciente de comportarme adecuadamente, porque lo que yo diga o lo que yo haga va a servir de modelo para otros. Esa conciencia permanente también es muy importante que la llevemos y la tengamos siempre en nuestra cabeza. Como parte del liderazgo, a mí me encanta el reconocimiento. Cuando estoy con un grupo de personas o cuando estoy con mi equipo, normalmente aplaudo las decisiones o el trabajo que hace cada una de las personas. Yo estuve en una empresa años atrás en Estados Unidos donde teníamos una práctica muy bonita. Nos reuníamos y éramos en una mesa de junta alrededor de unas 14 personas. Y antes de atender la reunión decíamos, bueno, cada uno de ustedes va a decir algo positivo, algo que la persona al lado hizo en esta última semana, algo positivo. Reconozca lo que hizo, algo positivo. Y uno por uno alrededor de la mesa iban reconociendo la decisión o la actuación positiva de la persona al lado. Como seres humanos somos muy dados a criticar. Pueden pasar 10 cosas malas, todas las criticamos. Pueden pasar 100 cosas buenas, nos callamos, no decimos nada. Entonces, resaltar lo bueno es supremamente importante. Eso también levanta el ánimo
levanta la autoestima y eso, la verdad, motiva muchísimo. Eso además compacta el equipo. Como líder, algo que también lo he dicho en la universidad cuando el rector me ha invitado a algunas charlas, yo soy una persona que todos los días estoy buscando cómo aprender más, qué libros leer, a dónde puedo aprender más, dónde puedo aumentar mi conocimiento. Y no solamente eso, cuando estoy reunido con un grupo de personas, siempre aprendo de lo que cada uno de ellos está diciendo. A veces caemos en el pecado que como líderes o como jefes somos la enciclopedia, somos la Biblia. Lo que yo digo, lo que se hace, lo que yo digo, lo que yo sé, nadie sabe más que yo. Eso es el peor error del mundo. Tenemos que tener los pies en la tierra. Tenemos que tener una humildad profesional y una mente como una esponja completamente abierta para absorber y aprender todos los días de la vida. La vida es un constante aprendizaje. El líder tiene que ser influyente. Su propia palabra lo dice. Tenemos que influenciar, tenemos que llevar a las personas a buscar su máximo potencial. A lo largo de mis 42 años de vida profesional, yo tengo muchas personas que yo contraté recién graduadas de la Universidad del Norte y otras universidades, personas que eran totalmente principiantes cuando arrancaron su vida laboral. Hoy son gerentes y presidentes de otras empresas. Se desarrollaron, crecieron. Un líder tiene que ir sembrando semillas para seguir fomentando más líderes, más personas que puedan multiplicarse en esta sociedad en beneficio de una región, en este caso Barranquilla y la región Caribe. Como líderes, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser simpáticos, tenemos que tener buen humor. Normalmente el trabajo es trabajo, el trabajo tensiona, te estresa, muchas veces nos satura, muchas veces tenemos que tomar decisiones muy duras. Es muy importante siempre mantener ese humor en esas reuniones, ese humor en la toma de decisiones, ese humor que relaje, que genere confianza, ese humor que abra las puertas, que permite a las personas manifestar sus temores o manifestar sus inquietudes, o que diga, vea, no sé, o que diga, vea, ayúdeme. Mantener ese canal de comunicación abierta. El líder tiene que ser valiente, porque muchas veces uno como ser humano también tiene miedo de tomar decisiones, pero ahí tiene que poner cara de inteligente, cara de valiente, porque cuando hay decisiones que son de riesgo, uno trata de mitigar el riesgo, pero las decisiones no esperan, hay que tomarlas. Entonces el líder tiene que ser valiente, tiene que tener ese coraje en el buen sentido e invitar a ese grupo de personas que trabajan con uno a que vamos por esa decisión, vamos por esta estrategia, vamos por esta actividad con valentía. Y normalmente hay éxito, pero cuando hay fracasos, también juntarnos, también aprender de los fracasos y retroalimentarnos que permita en el futuro poder tomar decisiones más acertadas. El líder, y esto yo digo que es uno de los mandamientos claves en la vida, tiene que ser respetuoso. El respeto, en el buen sentido, es fundamental para el relacionamiento de las personas. Por más tensionados que estemos, por más mal geniados que estemos, porque como seres humanos a veces también nos salimos de casillas, tenemos que decir las cosas con respeto. Tenemos que hablarle a las personas como si le hablaran a uno mismo, ponernos en los zapatos de esa persona. ¿Cómo me gustaría a mí que mi jefe me hable a mí? ¿Cómo me gustaría a mí que mi papá me hable a mí? En el caso de mis hijas, siempre con respeto. Yo siempre remato mis charlas, y más en esta, a ustedes estudiantes, diciendo que en la vida hay que practicar 3 cosas que no se nos pueden olvidar.
3 cosas. 1, sentir pasión por lo que hacemos. Cuando yo conocí a mi esposa, tenía pasión por ella, era mi novia, me enamoré, me casé. Esa pasión no puede terminar nunca, porque si termina en un divorcio. Igual en una actividad profesional, la pasión por lo que hacemos tiene que gustarnos, tenemos que levantarnos cada mañana contentos, de lunes a viernes, contentos con el ánimo que lo que estamos haciendo nos gusta. No pierdan nunca esa pasión y eso nos convertirá, eso nos ayudará a ser personas realizadas en lo personal y en lo profesional. Nos ayudará a ser personas felices. Otra práctica que yo tengo es la disciplina. Hay que tener disciplina para todo. Disciplina para estudiar, disciplina para hacer deporte, disciplina para hacer gimnasia, disciplina para dedicarle tiempo a mi familia, disciplina para divertirme, disciplina para dormir, disciplina para perseverar, en los fracasos, disciplina para aprender de los fracasos, para no rasparme las rodillas, cuando me las raspo, me las limpio y me levanto otra vez y para adelante. Esa disciplina es fundamental. Y por último, la ética. La ética no se negocia. En la vida personal y profesional hay todos los días hay dilemas éticos, todos los días. Yo tuve recientemente en Promigas, en la empresa que trabajo, tengo dilemas éticos permanentes. Cuando a veces hacemos un gasoducto y vamos a pasar por una comunidad y necesitamos licencias ambientales, hay gente que dice, no, pero estas personas si les dan una platica, dejan que el tubo pase. No, señores. Nosotros sí aportamos a través de la Fundación Promigas, sí aportamos para el desarrollo de las comunidades. Lo hacemos legalmente, lo hacemos con programas educativos, lo hacemos con una estrategia, pero el tubo se mete cuando tenemos licencias ambientales, cumpliendo la ley. Si el proyecto se atrasó, porque la licencia ambiental se atrasó, pues que se atrase, pero la ética no se negocia. La ética en la familia no se negocia. Siempre mi respeto para mi esposa, mi respeto para mis hijas, siempre la verdad, eso no se negocia. Eso nos convertirá más allá de líderes, de personas exitosas y de personas felices y de personas que ayudemos a construir a una sociedad y a una Colombia y a una Barranquilla y a un Caribe mucho mejor. Muchísimas gracias a todos por esta invitación y les mando un abrazo muy grande y les deseo el mayor de los éxitos en estas jornadas de estos próximos días. Muchísimas gracias, doctor Flesch, por su intervención. Estoy segura que muchos de los que escuchamos sus palabras ha resultado ser muy motivador para que desde nuestros roles profesionales y académicos podamos seguir luchando por nuestros sueños y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de la región Caribe. Y tal como usted nos lo dijo, ser coherentes en nuestro pensar, sentir y actuar, siendo el motor, la pasión, lo que siempre nos mueva por cumplir nuestros sueños. A lo largo de su intervención tuvimos mensajes muy motivadores que confirman lo que fue tan inspirador sus palabras. Así que muchísimas gracias, doctor Flesch, por sus palabras. Siempre será bienvenido a la Cátedra Barranquilla, a la Universidad del Norte, su casa, nuestra casa. Muchísimas gracias y al rector nuevamente mi gratitud y Luz Adriana y a los estudiantes y me siento muy orgulloso de ser un norteño. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. En la Universidad del Norte creemos firmemente que el liderazgo puede sembrarse. Por eso a través de espacios formativos como este motivamos a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes a fortalecer su compromiso con el desarrollo de nuestra región. Además, queremos que esta experiencia sea el pretexto perfecto para rescatar la cultura, el arte y la riqueza que nos caracteriza como gente caribe,
como nuestra cultura caribe que tanto queremos. Y qué mejor manera de vivir esto con una muestra cultural para poder ilustrarlo. A continuación, doy paso al grupo artístico de bienestar universitario Tambores del Norte. Bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente y de verdad, qué gusto que sea en este espacio cultural. Mi nombre es Andrea Chaverra y trabajo en la Coordinación de Desarrollo Cultural y Artístico de Bienestar Universitario y hoy voy a estarlos acompañando aquí en Barranquilla y su escena cultural alternativa. Un espacio creado para todos ustedes, para que conozcan de la música, de la diversidad de nuestra ciudad y por supuesto para que juntos celebremos aquí
en la Cátedra Barranquilla 2021, el cumpleaños de nuestra querida Curramba la Bella. Quiero contarles que en esta mañana no me voy a encontrar sola. Voy a estar con una de nuestras estudiantes de los grupos artísticos, cantante, a quien quiero que recibamos con todo el cariño del mundo desde nuestras casas. Ella es Jennifer Díaz. Jennifer, bienvenida a este espacio cultural que la Universidad del Norte, en el marco de la Cátedra Barranquilla, tiene para todos ustedes. Jenny, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Andrea, buenos días para ti y para todos los que nos acompañan hoy en la inauguración de la Cátedra Barranquilla y del Caribe 2021. Y es que no puedo dejar de manifestar mi emoción de saber que la Coordinación de Desarrollo Cultural y Artístico es la invitada de esta jornada inaugural. Y desde ya quiero contarles que este será un espacio llenísimo de sorpresas. Así es, Jenny, tú lo has dicho, y hablando de sorpresas, yo quiero aprovechar, así como les decía a todos ustedes, para contarles que la música en esta mañana va a ser la gran reina, porque qué mejor que celebrar a nuestra Barranquilla, a Curramba la Bella, a nuestra Puerta de Oro, que con melodías, Jenny, pero te cuento a ti y a todos los asistentes que son melodías diferentes a lo que de pronto nosotros estamos acostumbrados a escuchar, pero que por supuesto nos disfrutamos porque son melodías barranquilleras, creadas desde lo tradicional y pasadas, por supuesto, por un sinnúmero de sorpresas que nos van a estar contando durante esta mañana unos invitados muy especiales. Andrés, tú lo has dicho completamente, en el 2021 quisimos celebrar a Barranquilla haciéndole un homenaje a la escena cultural alternativa de nuestra ciudad. Y es que lo mejor es en la viva voz de sus más grandes exponentes, definitivamente. Jenny, tú lo has dicho, y es que en Barranquilla tenemos muchísimas maneras de celebrar porque es tan diversa y tan hermosa nuestra ciudad. Pero yo creo que tú y yo podríamos pasarnos toda la mañana hablando de toda esta escena cultural alternativa, con los chicos, con los asistentes, con las personas de la universidad y con todos los que están conectados a este espacio inaugural de la Cátedra Barranquilla. Pero yo te quiero proponer algo. ¿Qué tal si vemos un videíto que hemos preparado que nos puede de pronto ubicar y orientar más sobre lo que va a pasar en esta mañana llena de muchas sorpresas y llena de mucha música? Veamos. Esto que traigo aquí para que te lo bailes si estás enclenque. Es un ritmo como cualquiera, este te para si estás de meque. Definitivamente ser barranquillero es vibrar con cada manifestación cultural de nuestra ciudad. André, honestamente yo estoy aquí en mi casa que me bailo. Jenny, te cuento que el sentimiento es compartido. Yo creo que es imposible ver esas imágenes y no querer que recibamos enseguida a nuestros invitados. Así que yo creo que no debemos hacer esperar más a las personas que nos están viendo, pero antes me voy a robar unos segunditos para hacer un apunte importante, y es que en esta mañana la Coordinación de Desarrollo Cultural y Artístico ha traído a la Cátedra Barranquilla 4 invitados maravillosos con los que ustedes van a poder conversar, que van a poder escuchar todas esas historias y, por supuesto, todo lo que significa la música alternativa en nuestra ciudad y en ese marco cultural. Así que mi apunte es que tengan todas esas preguntas, todo eso que quieran compartir con ellos, que lo dejen en el chat en vivo por aquí por YouTube, que nosotros, nuestro equipo en la coordinación va a estar súper pendiente de todas esas preguntas y las vamos a estar haciendo en un momento muy especial de este conversatorio a nuestros invitados. Andrea, perfecto. Y yo quiero que tú me des, por favor, el honor de recibir en este espacio virtual a uno de los integrantes de un grupo destacado de la ciudad, Sistema Solar. Ellos son un colectivo músico-visual de la región Caribe colombiana y sus integrantes son provenientes de diversas latitudes territoriales y sonoras, los cuales han encontrado en las vibraciones afrocaribeñas un mar de posibilidades para realzar la fuerza y la potencia de la música desde Colombia. El objetivo del colectivo es crear espectáculos músico-visuales con un estilo propio al que llaman verbenáutica, inspirándose, claro está, en la tradición de los picos, los sistemas de sonido y la verbena, que es una fiesta popular. Y pues, quiero invitarlos a recibirlos. Aquí estamos con Walter Hernández, integrante del Sistema Solar. Bienvenido, Walter. Hola, Hola, hola Andrea, hola Jennifer, hola a todo el Caribe colombiano, hola a Barranquilla y, como nosotros decimos, un gran saludo solarsónico para cada una y cada uno
que esté en este momento conectado. Aquí estamos desde el sistema solar. Yo creo que ese saludo solar sónico se sintió en la casa de Jennifer, se sintió por acá por mi casa y en la casa de todas las personas que están conectadas. Y hombre, definitivamente que tú aparezcas en pantalla con ese fondo tan espectacular y tan barranquillero. Si ahorita teníamos ganas de bailar, yo creo que se termina este en vivo, yo pongo música y me pongo a bailar en mi casa. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes? En el chat nos cuenten también. ¿Cómo estamos de vibra? ¿Cómo estamos de energía? No, muy bien. Estamos contentos. Andando pues en toda la dinámica que implica este momento, pero con las ganas y con la energía para navegar en esta cotidianidad y con lo mejor que hacemos, ¿no? Conectarnos a la vida desde la música, desde el arte, con una gran conciencia de nuestro entorno social y cultural. Eso es importante para nosotros. Así es, Walter, y hay muchísimas personas aquí que están conectadas, que vinieron a escucharle a ustedes hablar y que ya nos están pidiendo que comencemos con esta ronda de preguntas. Y como yo sé que a la gente le gusta todo este tema de la música alternativa, yo quiero preguntarte a ti, que eres miembro de uno de los grupos pioneros en todo este tema, si puedes contarnos un poquito de todo esto a lo que le llamamos escena cultural o escena musical alternativa. ¿Cómo ha sido todo este tema de la fusión y la acogida, por supuesto, que han tenido? Cuéntanos un poquito. Bueno, haciendo memoria, bueno, aquí tenemos una representación sonora de nuestra cultura. Y yo creo que hoy estamos celebrando a Barranquilla y esos sonidos súper cotidianos hacen parte de lo que es ser barranquillero y más ahora ser barranquillero en esta virtualidad, en estos eventos. Escuchamos toda la parte ya de nuestra cotidianidad y de alguna otra manera no van a decir que no les hace falta el vendedor, el que pasa mientras están en una reunión. Ya hace parte del barranquillero virtual. Sí. Además tienen una situación que ha sido hay que reconocer su tesón para lograr estar en un momento difícil, asumiendo pues su trabajo y las implicaciones que eso tiene a nivel de cuidado. Pues cada vez más hemos ido ganando en esa conciencia y no nos podemos descuidar. Entonces, Barranquilla desde sus inicios siempre ha sido, por su condición de territorio en el que hay y ha habido oportunidad para entrada y salida y presencia diversa de culturas, no solamente de la ribera del río, sino también de otros países. Hacemos memoria para decir que esa exploración de lo alternativo siempre ha estado en ese cancionero y en ese catálogo musical, digamos, de la ciudad. Cuando, por ejemplo, decimos que en el Carnaval de Barranquilla no podríamos decir que la música de la cumbia moderna de Soledad es y ha sido una gran representación, ahí estamos hablando de alternativa, por ejemplo, en el uso de unos instrumentos que, si lo analizamos, la formación, por ejemplo, de la cumbia, en un primer momento con instrumentos como vientos, o sea, todo el tema de vientos, los carrizos, las flautillas, las flautines, todo el aporte ancestral de pueblos originarios y el pueblo africano. En ese primer momento, llamador, tambor alegre, tambora, toda esa organología, en un primer momento se empezó a abrir camino, ¿no? Como un sonido de resistencia. Pero luego llegan otros tiempos, la electrificación y la vinculación de otros instrumentos, y un ejemplo de eso, de alternativa en la forma de tocar y en la forma de tratar temas, de esa transición de la ruralidad a la ciudad. No podemos dejar de hablar de la cumbia moderna de Soledad y del aporte del maestro Pedro Beltrán, más conocido como Pedro Ramayá Beltrán. También en la sonoridad tenemos que hablar y reconocer el gran trabajo del maestro Aníbal Velázquez. Son como el preámbulo y son artistas que son nuestra inspiración. Es decir, Sistema Solar bebe de esas influencias. Y para hablar de música alternativa o de alternativa en la manera de contar historias sonoras, estos señores son pilares claves. La guaracha, la forma de interpretar la música de acordeón,
porque el maestro decía, pero es que eso es vallenato, esto no es vallenato, esto es otra cosa. Es decir, y en ese momento había incluso la manera de decir, y bueno, ¿y qué nombre le ponemos a esto? Es decir, la alternativa, la manera de nombrar algo que estaba rompiendo con algo que ya ocurría. Por eso, pero eso es importante. La tradición es dinámica, no es estática. Y por eso es importante. Y también hay que mencionar al maestro Abelardo Carbonó, hay que mencionar a Esther Forero, porque se atrevió como mujer a hacer una alternativa a esa dinámica también, si lo vemos desde el punto de vista de género, a toda esa dinámica de solo hombres, en lo que no es que hubiesen solo hombres, sino que también había una situación de invisibilización. Entonces, en esas maneras, pues ese es mi aporte. Lo alternativo, o sea, cuando digamos nueva sonoridad o música alternativa, debemos analizarlo y sentirlo desde varias perspectivas, desde la forma de tocar, desde el cómo se dicen las cosas, desde qué instrumentos se utilizan. Y llegando a nuestro contexto, también está lo electrónico, pues el bajo eléctrico. Lo electrónico, por ejemplo, con una de las agrupaciones, también para pasar a otro momento ya más cercano, los Corraleros de Majagual fueron una de las agrupaciones que utilizó en esos primeros momentos un sintetizador. Viniendo ellos de Disco Fuentes, utilizaron, el maestro Antonio Fuentes trajo un aparato que luego empezaron a cacharrear, como nosotros decimos, y esos sonidos empezaron a ser ya luego parte de esa nueva sonoridad. O sea, el Sistema Solar lo que hizo y lo que hace es conectar todas esas sonoridades y celebrarlas, repensarlas, tocarlas y ponerlas al servicio del disfrute y de la conciencia social, cultural para nuestra región y para el mundo. Básicamente, cuando se creó nuestro colectivo, incluso nos íbamos a llamar Sistema Solar del Majagual, pero dejamos el Majagual como un código interno de inspiración y quedó Sistema Solar. Hemos viajado por el país, hemos viajado por nuestras ciudades. Aún mucha gente no nos conoce, pero realmente sí hay que reconocer que somos un nombre que ha ido abriendo un camino que afortunadamente muchos y muchas han construido. Maestro Einar Escaf, No Puede Ser, por ejemplo, dejado de mencionar, porque fue el grupo Millero Congo, o el maestro Isbandeli, le aportó mucho a esta ciudad y a esa otra sonoridad de cómo la cumbia podía convertirse en otra inspiración para las nuevas generaciones como lo es hoy. Jenny, a mí me llamó mucho la atención una frase que dijo Walter y es celebrar las nuevas sonoridades. Creo que quedó perfecta para este espacio y para eso que estamos viviendo nosotros. Así. Adelante, Jenny. Es más, yo quisiera hacer una pregunta enfocada al componente visual, ya que recordemos que el Sistema Solar no es solamente música, sino también algo visual. Y quería saber quién se encarga de ese aspecto y cómo se integra con la música que ustedes hacen. Bien, como nuestra propuesta fue encontrando esas inspiraciones, el mundo de la verbena es parte de esa inspiración. La verbena es una manera de celebrar la diversidad. En una verbena podemos escuchar diferentes sonidos y es un espacio de encuentro en donde se vive una experiencia multisensorial. Está la luz, está el espacio, están, el picó como experiencia que te traspasa tus huesos, tu cuerpo, tus músculos. No es lo mismo poner una música ahora en esta virtualidad con los audífonos a ir a un espacio como ese. Quienes hayan ido, sabemos que es una experiencia que te toca porque te toca, no solo por el decibel, sino por lo que implica el estar ahí en función de, por ejemplo, el baile, conocer a las otras personas que no sabes de dónde son, pero es una experiencia en la que el barrio se expresa y busca algo clave, que es vivir respetándose. Por más, por ejemplo, asuntos de discriminación que ha tenido este entorno, es más importante y ha sido su contribución más importante a la
diversidad sonora de nuestro Caribe y de Barranquilla, que no es la excepción. La parte visual, inspirada en eso, Vanessa Goch, nuestra compañera fundadora del grupo, del colectivo, planteó, se diseñó este logo, por ejemplo, que está aquí, y esto es tela, vea, por eso me gusta, esto es tela. Nosotros empezamos a hacerlo como se hace el picó. El picó tiene una tela que lo identifica, es un equipo de sonido tipo tótem que manda una energía, anima a su comunidad, tiene seguidores. Entonces Vanessa hizo este logo. También al mismo tiempo exploró con la técnica del VJ, no solamente DJ de disco y de sonido, sino también de imágenes. Creo que fue una de las pioneras en Colombia de explorar, mezclar video en vivo, y por eso hicimos la inversión de las palabras, no audiovisual, sino músico-visual, para llamar la atención a que nuestro formato no está por debajo ni el sonido ni la imagen. Son una sola manera de comunicar un mensaje. También al mismo tiempo está la luz, también al mismo tiempo está la escenografía, el espacio en donde se comunica. Se comunica desde todos esos lugares, y Vanessa Goch fue la que diseñó todas esas estrategias con los vestuarios, por ejemplo, que en un primer momento era como buscar que nosotros como personas estábamos en ese dispositivo, en toda esa planimetría, esa escenografía, como parte del equipo de sonido. O sea, somos parte de ello. Ya no estamos ahí como en una tarima tipo concierto convencional, sino que estamos en una verbena en la que vinimos a estar todos y todas involucrados e involucradas, y esa fue la sensación y la dinámica que siempre hemos querido explorar. Así fue. Qué bonito, de verdad, que qué bonito eso que nos acabas de contar y que nos acabas de explicar y hablarnos, por supuesto, muchísimo más acerca del sistema solar, que si te cuento el chat está a reventar. La gente pone uno de mis grupos favoritos, alguien pone que te conoció en Barcelona, que qué espectacular, que qué rico escucharlo, qué excelente mensaje, mejor dicho. Esta ha sido y está siendo una mañana en la que hemos podido aprender de todas las palabras que tú nos regalas, Walter, pero yo no quiero terminar la parte del conversatorio que te corresponde a ti sin preguntarte, ¿qué viene para Sistema Solar en este 2021? Y creo que es una pregunta que les va a encantar a todos esos fans que están aquí en el chat escribiéndote y felices de poder escucharte en este espacio de la Cátedra Barranquilla. Cuéntanos. Bueno, de Sistema Solar, en este momento estamos haciéndole un homenaje a nuestro primer álbum, que se llama Sistema Solar, tal cual como nuestro colectivo, que el año pasado cumplió 11 años. Entonces diseñamos una campaña que se llama 11 son 11. Es decir, como una manera de decir, bueno, fue nuestra carta de presentación, ese álbum. Y bueno, la experiencia con ese disco es que a la gente le encantó, le gustó, se conectó con ese disco, no solo por una canción, sino que se lo escuchan de principio a fin. Entonces, estamos haciendo en este momento, eso es algo nuevo, versiones con artistas a los que les gusta Sistema Solar y a los que nosotros también nos inspiraron, nos gustan sus propuestas, y les invitamos y les dijimos, oigan, ¿a ustedes les gustaría hacerse una canción del primer álbum? Y dijeron, claro que sí. Y ya hemos compartido 2 temas. El primero se llama Mi Colombia, junto a Puerto Candelaria, que es una gran agrupación colombiana que tiene gran influencia en nuestra música orquestada, tropical, que ellos, por ejemplo, decían el chucu chucu, ya es una palabra que dicen ellos allá, nosotros acá decimos en nuestra música, ¿no? Nuestra música caribeña. Entonces, pero Puerto Candelaria se fajó una interpretación de Mi Colombia, haciéndola como si Pacho Galán o el maestro Clímaco Sarmiento o Lucho Bermúdez lo hubiesen orquestado, o sea, con toda esa, imagínate, con esa Big Bang que ellos tenían. Con el peso, me cayó el peso encima, como decimos aquí musicalmente, el peso. Total, con el peso y el asunto bien puesto de Puerto Candelaria, como esa orquestación, y se fajaron Mi Colombia. Para quienes todavía no la han escuchado, pues es nueva, es reciente, porque la lanzamos en diciembre y el video lo lanzamos en enero.
Y hace muy poco, junto a Elkin Robinson y a la cantadora Grace Padilla Terán, hemos compartido el tema El Amarillo, la canción El Amarillo, que es un bullerengue hip hop así, que bueno, nada más pertinente para este momento en Colombia y en nuestra región que hablar de qué es lo que está pasando con el amarillo, dónde está el amarillo, dónde está esa riqueza que empieza con nosotras, con nosotros, con lo que somos como seres humanos que debemos respetar en nuestro entorno y dejar de asumir posiciones mezquinas, en fin. El Amarillo con Elkin Robinson y con Grace Padilla cogió también otro swing, esa sonoridad raizal de Providencia, ese rasgado como reggae, y con ese fabuloso creol de Elkin le puso esa energía, y también es lo nuevo de Sistema Solar. Y la tercera canción que viene, prepárense porque la canción se llama En los Huesos, de ese primer álbum, y la hacemos nada más y nada menos que con una de las agrupaciones más importantes de Colombia, que propuso una nueva sonoridad para el país y Latinoamérica, que es Aterciopelados. Entonces, esa es la nueva canción que viene, eso es lo nuevo de Sistema Solar, que pronto vendrá por allá para los meses de mayo, para el mes de mayo, vamos a estar en ello. Y en paralelo, ya para finalizar, estamos en proceso de grabación de nuestro cuarto álbum, que se llama Futuro Primitivo. El primer álbum, Sistema Solar, el segundo, La Revancha del Burro, en 2013, y 2016, Rumbo a Tierra, y ya es el momento, casi que se llevan entre 3 y 4 años cada uno, ya es el momento para que nos adentremos en el futuro primitivo, y más con esta situación que vivimos, conectados a esa vibración planetaria. Ahí estamos. Jennifer, ¿qué te han parecido esas exclusivas que tenemos aquí en la Cátedra Barranquilla, en este espacio cultural? Oye, yo Mira, me doy por bien servida. Quiero decirte que no solamente, te juro que no solamente nosotras estamos emocionadas, o sea, el chat está petándolo aquí, todo el mundo está comentando, todo el mundo está emocionado por lo nuevo que se viene el Sistema Solar. Yo creo que ya ahora que pase esta cátedra estaremos escuchando todas las canciones nuevas, definitivamente. Más de 300 comentarios, Walter, durante toda tu participación, porque definitivamente conversar contigo es aprender muchísimo. Y bueno, excelente que aquí, que en este espacio, que la inauguración de la Cátedra Barranquilla, nosotros podamos tener nuevas noticias del Sistema Solar. Quiero invitarte, Walter, a que te quedes aquí con nosotros en pantalla para que nos acompañes a Jennifer y a mí a recibir una invitada muy especial que yo quiero que ustedes me permitan remitirme al libreto para contarles un poquito de quién se trata. Estamos hablando del grupo Bossa, que es una agrupación que propone un innovador género de la música afrocaribe llamado Nueva Gaita. Bossa Nueva Gaita. Yo sé que más de uno de los que están conectados han escuchado esto y también conocen a esta invitada maravillosa que viene. Quiero seguirles contando que esta es una nueva interpretación de la música de gaitas con elementos étnicos, electrónicos y una particular mezcla sonora de la que nos va a hablar nuestra siguiente invitada. Así que quiero que recibamos con todo el cariño del mundo y con muchos aplausos virtuales desde casita a Aylan Wong. Bienvenida, Aylan, a este espacio que hemos diseñado para ustedes, para esos grupos que admiramos con el alma. Buenos días, Aylan. Hola, buenos días, Andrés, Jennifer, Walter. Por aquí hay un amigo que te quiere saludar. Muy contenta de estar aquí en esta mañana, bacanísimo, me encanta ser la cuota femenina de estos caballeros de las nuevas sonoridades. Sí, señor. Y muy contenta por estos espacios que nos da la oportunidad de vernos, así sea a través de una pantalla, de relajarnos un poquito y conversar. Así es, tú lo has dicho. Yo quiero aportar algo, y es que yo creo que no solo yo ni Andrea, sino que todos los que nos están viendo creemos que tú eres la indicada para hablarnos de esas nuevas sonoridades y las fusiones de la música folclórica colombiana. Entonces quiero que nos cuentes un poquito de cómo es. Bueno, nosotros comenzamos, mi hermano y yo,
tocando gaita tradicional, yendo a los festivales, conociendo a nuestros maestros, a Sisto Salgado Paito, a los gaiteros de San Jacinto. Y entonces cuando íbamos a los festivales nos pasaba una cuestión muy particular, que era que nos escuchaban tocar y decían, oh, estos pelados tocan bien, tocan bacano, pero les hace falta el asunto. Y entonces nos pusimos a indagar qué es el asunto. Le preguntamos a varios maestros qué significa el asunto, qué es el asunto, y algunos nos decían, no, es el olor a hierba mojada. Otro nos decía, es la miel de vaca. Y seguíamos con la intriga de qué es el asunto. Entonces, con el pasar de los tiempos, nos dimos cuenta que el asunto se trata más que todo de ese contexto, de esa vivencia de la gaita, de cómo la gaita en el campo se nutre de todas las costumbres del campo, de la tierra. Y entonces nosotros, unos pelados de ciudad, de Barranquilla, que es un epicentro donde hay diversidad cultural, la gaita no nos sonaba con ese asunto. Entonces decidimos hacer un nuevo asunto, al que le llamamos la nueva gaita. También nos pasó una vez de que estábamos con los maestros y le quisimos preguntar que cómo le parecía nuestra propuesta, ya que es una propuesta totalmente nacida dentro de la urbe. Y pues era como el miedo más grande que teníamos, porque no queríamos irrespetar su música, y a ellos les pareció sensacional, así que estamos muy felices de mostrar este instrumento que nos representa como colombianos, la gaita del Caribe colombiano. Ailán, excelente tu aporte. Yo quiero hacerte una pregunta que yo sé que todos la tienen ahí en sus corazoncitos, y nosotros sabemos que bossa, detrás de bossa, de esa palabra, hay un significado muy especial y muy grandioso para ustedes como familia que inician este proyecto y también como agrupación. Entonces yo quiero que nos cuentes aquí en el marco de la Cátedra Barranquilla, ¿qué significa bossa? Bueno, bossa es una palabra muy sencilla de escribir, pero digamos que tiene mucho significado. Es más que todo el sabor. Bossa es la sazón en su punto. Es cuando en nuestra música del Caribe es un momento, es el momento en donde la música llega a su cumbre, es el momento donde el diálogo nace, donde se explota. Eso es bossa. Bossa es la sazón en su punto, el sabor del Caribe colombiano. Me encanta esta conversación que tenemos, y pues me llega una pregunta específica sobre la gaita, ya que quisiera saber de dónde nace esa idea de escoger este instrumento como la gran protagonista de este hit de fusión que ustedes hicieron. Bueno, yo siempre he pensado, tengo la convicción de que la gaita es un instrumento mágico, de que la gaita escoge a sus intérpretes. Nosotros estábamos en la casa y un día mi papá llevó las gaitas y enseguida hubo amor, hubo un romance entre las gaitas y nosotros. Una conexión inexplicable. Sí, eso es una cosa mágica. Entonces, las gaitas, como te decía, escoge sus intérpretes. La gaita también además tiene una particularidad, que la gaita es energía. La gaita está hecha del corazón del cactus, de la tierra, y la cabeza de la gaita está hecha con cera de abeja con carbón. Decían que el reino mineral estaba ahí. Y la pluma es una pluma de pato o de ganso. Entonces se decía que la gaita encarnaba los tres reinos de la naturaleza. ¿Qué pasa? De que nosotros, como te decía anteriormente, escuchando todos estos sonidos de la ciudad, quisimos hacer una gaita que nos representara a nosotros tanto como jóvenes, tanto como barranquilleros. Entonces, es el proceso de recontextualizar y reterritorializar la gaita.
pero sin dejar a un lado la gaita tradicional, porque como también te decía anteriormente, nosotros fuimos donde los maestros, fuimos a los festivales, participamos en ellos. Yo en este momento tengo el orgullo de decir que soy la primera mujer en ganar un reconocimiento en la gaita como intérprete de la gaita macho. Y siempre hemos tenido la idea de que la gaita debe ser un instrumento visible tanto para nosotros a nivel nacional como a nivel internacional, porque es el instrumento más colombiano y debería ser nuestra bandera. Entonces, la frase es de que la gaita es para todos. La gaita, donde uno va, hay gaiteros que están esperando que lleguen otros gaiteros a armar la rueda, a comerse un mote de queso. Eso representa la gaita, Colombia. La gaita es Colombia. Maravilloso, me encanta tu respuesta. Así como hablabas del orgullo, nosotros en Uninorte tenemos el orgullo de tenerte aquí, la primera mujer ganadora de ese festival. Ailán, Walter, definitivamente estamos pasando un rato muy, muy agradable. Y yo quiero invitarlos, voy a robarles más minuticos de su tiempo, yo aquí tomando el atrevimiento a que nos acompañen en el backstage para que en un ratito podamos vernos todos nuevamente, porque ahora vamos a seguir con otro bloque de invitados. Gracias, Ailán, gracias, Walter. Quédense con nosotros que pronto nos vamos a conectar por acá otra vez. Y quiero aprovechar para recordarles a las personas que nos están viendo que vayan dejando sus preguntas en el chat, que las vamos a estar leyendo, revisando, para que nuestros invitados al final de esta jornada las puedan compartir con ustedes. Gracias, Ailán, gracias, Walter. Nos vamos un ratico al backstage mientras recibimos a nuestro segundo bloque de invitados. Y pues sí, André, definitivamente tenemos muchas formas de celebrar y hablar de Barranquilla a un nivel cultural. Y yo sé que así como tú y yo, todos los que estamos aquí presentes, conectados, les ha encantado esta jornada. Jenny, tú lo has dicho, ha sido una jornada encantadora, una jornada maravillosa en la que hemos podido escuchar de las voces de los principales exponentes de la música alternativa todas sus experiencias. Pero yéndonos ya un poquito más fluido para que recibamos a nuestros siguientes invitados, me remito nuevamente al libreto para contarles que uno de nuestros siguientes invitados es un integrante de Colectro, que es una agrupación colombiana en todos los sentidos de la palabra. Ellos combinan ritmos de la región Caribe con ritmos como el metal, el jazz, la electrónica y crear un sonido particular. Jenny, ¿qué tal si les hablas de nuestro siguiente invitado? Pues sí, quiero hablarte de Estéreo Cuco, un colectivo musical integrado por varios jóvenes de la región Caribe, los cuales combinan sus canciones en una puesta en escénica característica, ya que crean y fusionan sonoridades de nuestra región con géneros urbanos y electrónicos. Estos chicos juntaron estas experiencias musicales creando este concepto Estéreo Cuco, el cual viene pues de la palabra monocuco, que es la respuesta particular para cómo está todo. Excelente, Jenny, sin más preámbulos, quiero que recibamos a Gonzalo Prieto de Colectro y a Camilo alias Tete Sarmiento de Estéreo Cuco. Bienvenidos. Hola a todos. ¿Cómo están? Hola, Gracias Gonzalo. por la invitación. Hola, Tete, bienvenidos. Qué rico. Hola, Andrea. Hola, Jennifer. Este espacio Tete, ¿qué más? de la Cátedra Barranquilla. Gracias por la invitación. Chévere, chévere. Estamos aquí en la jugada. Un saludo a toda la gente que está conectada y pillándose esta tremenda cátedra, mejor dicho. Tremenda cátedra, como has dicho. Bueno, quiero comenzar con Colectro. Pregunta para ti. Sabemos que nuestra cultura a lo largo de los años ha permanecido. Sin embargo, pues nos seguimos encontrando con unas nuevas generaciones. Entonces te pregunto, ¿qué tanto influye esto al momento de hacer este tipo de fusiones musicales que ustedes hacen? Desde el contexto de nuestra composición y nuestro aporte musical, es
es darle a esas nuevas generaciones no la música que a ellos les gusta. O sea, suena rarísimo. Y darle música que terminen gustándoles a ellos, ¿sí? Porque a veces uno como artista o como según lo que la gente le está gustando en el momento. O sea, como que, bueno, vamos a darle a lo que la gente está consumiendo. Nosotros, la visión que tiene Colectro en ese sentido, obviamente ir ligado a una de la música, es nuestra música para que se fluyan y para que se enamoren y de parte asuman nuestra música y terminen gustando nuestra música. O sea, es un tema más de dar que de ver qué está pasando con las nuevas generaciones. Entonces también es una manera de que nuestra cultura la estiremos y se la sigamos dando a esas nuevas generaciones para que se apropien de ellas, así como nosotros nos estamos hablando. Entonces es súper clave para Colectro y para lo que estamos haciendo, entender el entorno principal de esas nuevas generaciones, de lo que están escuchando los pelados ahora, de lo que están escuchando a nivel internacional o a nivel local, lo que están escuchando, y darle nosotros un aporte. Estás escuchando eso, bacano, pero píllate esta vaina, mira, ve que esta música que estamos haciendo nosotros tiene matices y tiene elementos de la música actual, pero estamos recurriendo a los patrones de la música caribe, de la madre África, y que son de antaño y son viejas, y no con eso quiere decir de que sean aburridas ni que sean nada. Entonces, toma tu música a esas nuevas generaciones, asúmelas y disfrútalas. Es entendido que la música que perdura en los años, o sea, todavía estamos escuchando música de rock and roll viejo, estamos escuchando Pink Floyd, estamos escuchando esas agrupaciones de hace 20, 30 años que no se basaron en lo que estaba pasando en el momento, sino que entregaron su música a una generación, esa generación creció y esa generación se ha encargado de transmitirle de generación en generación el gusto por ese tipo de música. Ese de pronto es nuestro pensar también, de que nuestra música trascienda en el tiempo y que vaya pasando de generación en generación, ya que dentro de 20 años un pelado de la generación de dentro de 20 años escuche Colectro y diga, no, que no gusta esta vaina, mira lo que se hacía hace 20 años y sigue siendo bacano para nosotros. Entonces, súper importante el aporte a las nuevas generaciones desde Colectro. Excelente tu aporte, Gonzalo. Yo quiero ahora que vayamos con Camilo para conversar aquí entre todos. Esto es un diálogo entre los cuatro. Camilo, cuéntanos a Jennifer, a Gonzalo, a las personas conectadas, por supuesto, y a mí, ¿qué es lo más difícil de adaptarse o de arriesgarse a incluir estas nuevas sonoridades dentro de su música? ¿Qué es eso, lo más difícil, lo que tú consideres el punto difícil de la situación? Bueno, yo creo que siendo independiente, digamos que todos somos súper arriesgados. Yo creo que a nivel musical es conectarse, ¿sabes? Como conectarse con las cosas que estamos haciendo, estamos trabajando. Y eso es como lo principal y es como lo más difícil, ¿sabes? Como encontrar ese tipo de sonoridad, ese tipo de lenguaje con el que vas a comunicar. Es para mí como la parte más difícil a nivel musical. Ahora, en otros niveles, a nivel de marketing y de estas cosas que tiene que hacer uno como banda, pues ya la cosa es más compleja, ¿cierto? Y digamos que ahí es donde los artistas, digamos, necesitamos como ayuda de otros artistas y de otros actores, ¿sabes? De este medio. Diría yo que son las cosas más difíciles para mí, pues, a nivel musical. Claro, claro, así es, y creo que a pesar de que sea difícil, creo que lo han sabido sobrellevar de una buena manera y nos han entregado canciones que pues todos aquí nos encantan. Sin embargo, ahora quiero hacerle una pregunta a Gonzalo, y quería saber si tú sientes que es
importante que en las canciones que ustedes hacen estén impresos los ritmos latinos. Y si es así, ¿por qué? El micro, Gonza. Estás muteado. Hoy dije puro de vaina, así que no voy a volver a repetir porque me llegó esa inspiración. Dale. No, mentira. No, yo creo que los ritmos latinos somos banda latina, somos banda caribeña, yo creo que la importancia pues está intrínseca. O sea, nosotros la música nuestra la transmitimos y la explotamos y la mostramos. Entonces, yo creo que la importancia que tiene nuestra música latina también es conectar con un hilo para expandir nuestra música a nivel internacional. La excusa que tenemos es la música latina. La música latina gusta mucho en el mundo. O sea, los europeos, la gente de afuera le encanta la música que estamos haciendo en los países latinoamericanos desde siempre. Y aunque no sepa bailar, aunque no sepa moverse, cogen la música latina y la asumen y la disfrutan. Y yo creo que parte fundamental de la música que hacemos nosotros está amarrada a los sonidos de nuestra región, sobre todo del Caribe, del Caribe colombiano. Entonces, pues la respuesta es sí, es clave, es importante y hay que seguirla desarrollando y seguirla mostrando tanto a las generaciones locales como a las internacionales. Tú lo has dicho todo, Gonzalo. Nos vamos ahora con Camilo. Camilo, ¿cómo es ese proceso en la banda? ¿Cómo viven ustedes el proceso? Y aquí de manera muy breve, cuéntanos como un paso a paso de cuál es ese proceso desde que a ustedes les surge una idea hasta que se convierte en un hit, en una canción. Bueno, evidentemente hay muchos procesos y muchas maneras en las que comenzamos, pero digamos que lo más habitual últimamente sería que yo trabajo una idea a nivel musical que sería un beat y propongo como una armonía a partir de samples, sonidos. Digamos que la materia prima es cualquier cosa. Y luego con Marlon, digamos, si yo llevo una idea concreta de lo que quiero o de lo que siento que transmite ese beat, el beat debe ser infeccioso, así de entrada, tiene que ser algo que ya tenga el alma y que suene a Stereo Pop. Que te enganche, algo que te enganche. Exacto. Y luego Marlon es un compositor súper brillante, o sea, a Marlon tú le das una idea y él hace una canción. Y si no, pues tiene también muy buenas ideas y es súper rápido, ¿sabes? Componiendo él es muy rápido. Entonces, digamos que si yo le digo como una idea, y esto quiero que sea como algo como esto, él se apropia de eso y a partir de ahí, ¿sabes? Hace como la canción, entonces me llama y vamos como trabajando. Luego está Andrés, que es como nuestro polo a tierra realmente. Somos dos soñadores, ¿sabes? Y Andrés es como la persona más experimentada de los tres y es como quien nos aterriza a tierra todas esas ideas y se encarga como de que las ejecuciones estén donde es, de analizar como cada sección y de que el asunto, ¿sabes? Conecte. Entonces, básicamente ese es como el esquema en el que trabajamos. Beat, letras y gaitas o algún tipo de instrumentación y Andrés, que es como la persona que nos lleva a tierra y hace el resto de los arreglos y eso. Pero normalmente estamos juntos, los tres, trabajando. Entonces, digamos que es súper dinámico y súper rápido, la verdad. Y es lo mejor. Bueno, ahora yo quiero hacerle una pregunta tanto a Gonzalo como a Camilo, y es, ¿cómo han evolucionado musicalmente y artísticamente ustedes como grupo hasta ahora? La evolución yo creo que está representada pues en tenerla clara en que ya no somos una banda de garaje, tenemos más de 12, 13 años de estar camellando de manera profesional. Y las cosas que hacíamos hace 13 años, hace 12 años, conceptualmente todavía estaban un poco dispersas. Entonces yo creo que en este tiempo el concepto de banda y el concepto de empresa y el concepto de profesionalización ya lo tenemos claro. O sea,
Independiente a que tengamos 10 años, son 10 años de experiencia y de construcción y de armada conceptual. Nosotros, a pesar de tener tanto tiempo, hasta hace unos 3, 4 años fue que vinimos a salir. Nuestra primera salida fue en el 2008 a Brasil, pero todavía estábamos cachorros, todavía no sabíamos, empezábamos a hacer música fusionada con todo. Ya hasta este punto, después de tanto tiempo, ya hemos estado en festivales como el de Glastonbury, estuvimos nominados a los Latin Grammy como mejor álbum de fusión tropical. Ya hemos tenido experiencia con 2, 3 giras internacionales. Fue una construcción que se hizo durante estos 10 años que nos permitió llegar hasta donde estamos de manera profesional. Y también es un mensaje general que le podemos dar a las personas que están ahora haciendo grupos, que no se desesperen tampoco porque no le pegan al perro con una canción o porque no pasa nada, llevan 3, 4 años y dándole y no pasa nada. Esto es una construcción de una empresa. Nosotros como Colectro, Estéreo Cuco, Sistema Solar, o sea, todos somos una empresa, nuestra empresa tiene productos como cualquier otra empresa. Los productos es nuestra música y esos productos hay que comercializarlos, hay que venderlos como si nosotros somos, si fuéramos productores de jabón. Ese jabón tenemos que empacarlo bacano, tenemos que hacer una publicidad, tenemos que venderlo en un estante, tenemos que comercializarlo. Así nos pasa a nosotros los artistas con la música. Tenemos que comercializar nuestras canciones que vienen siendo nuestros productos. Entender esa teoría de empresa nos toma mucho tiempo a las bandas, Hay bandas que empiezan y tienen un sonido excelente, pero no tienen claro de que son una empresa y todo lo que implica tener una empresa. Necesitas un representante, necesitas alguien de contabilidad, necesitas a alguien de diseño gráfico, necesitas todas las herramientas. Enterarse de eso, la evolución de Colectro, y yo estoy seguro que la de Estéreo Cuco, la de Sistema Solar, en algún momento nos dimos cuenta de que eso estaba pasando y empezamos a crecer. Entonces, ahí está representada nuestro crecimiento artístico, y ya teniendo claro eso, a partir de este momento es donde estamos recibiendo los frutos del trabajo y de entender la profesionalización de nuestra arte. Excelente. Bueno, me quedé quieto y que para que... Yo también. Me uno firmemente a lo que dice Gonzalo, total, como que ya después de tanta tarima, pues, y de tantos fracasos, ¿sabes? Como es un camino largo, es más una carrera de resistencia, ¿sabes? De mantenerse que algo corto, ¿me entiendes? Entonces me uno a lo que dice Gonzalo en esa parte. Por otro lado, creo que sonoramente ha habido una evolución de todas las bandas. Tú escuchas el primer trabajo discográfico de Colectro o de Sistema Solar o de Bozá, y suena algo, ¿sabes? Y escuchas lo nuevo, escuchas las nuevas músicas, lo nuevo que están haciendo, y se siente una evolución, ¿sabes? Sonora, musicalmente. Y yo creo que eso habla también en cuanto a esa parte, ¿sabes? Como las cosas nuevas que se vienen de Estéreo Cuco, algunas se pudieron escucharlas en la vitrina y en los últimos conciertos que tuvimos. Es un cambio de sonoridad, tenemos unas colaboraciones con bandas increíbles, ¿sabes? Yo creería que parte de la evolución es también mirar hacia adentro, no solo hacia afuera, mirar a quién tenemos al lado, cuáles son las bandas que nos acompañan, con quién podemos compartir, con quién podemos colaborar. Y en nuestro caso, por ejemplo, Papayebras, nuestros amigos de Papayebras, con quien hicimos una colaboración increíble, digamos que es algo nuevo también para nosotros, y es una evolución de Estéreo Cuco. Y bueno, eso. Maravilloso, de verdad que qué espacio tan bonito, Jennifer. Yo no sé qué opinas tú. ¿Qué tal este espacio en el que hemos podido definitivamente... Yo siento que hemos aprendido mucho en este espacio cultural de la Cátedra Barranquilla, definitivamente. Así es. Gonzalo y Camilo, yo quiero invitarlos a ustedes a que se queden aquí con nosotros, y quiero pedirle a mi equipo de producción que por favor nos muestre aquí en pantalla a Ilan de Bozá y también a Walter de Sistema Solar, porque llegó el momento que todos ustedes estaban esperando. Yo sé que todos los que están conectados
en este espacio de la Cátedra Barranquilla decían, ¿cuándo será el momento en el que vamos a poder tenerlos a todos juntos en escena? Y señores, esta es la sorpresa que Vive tu Arte de la Coordinación de Desarrollo Cultural y Artístico de Bienestar Universitario les tenía a ustedes. 4 de los grandes exponentes de nuestra música alternativa en una misma pantalla, señores, bienvenidos nuevamente. Es un momento para la historia. Total, una maravilla tenerlos aquí a todos. Definitivamente, claro que sí. Chicos, yo estoy feliz de tenerlos a ustedes. Yo sé que tienen otros compromisos, yo no quiero abusar tanto de su tiempo, pero definitivamente yo no puedo dejarlos ir sin pedirles a cada uno que nos regalen un mensaje cortito, desde el corazón, desde el alma, un mensaje que ustedes quieran enviarles a esos chicos que de pronto hoy están conectados, que están viendo, que tienen el sueño de emprender un proyecto, una empresa, como lo decía Gonzalo, de un grupo musical alternativo y que de pronto les hace falta escuchar esas palabras que a lo mejor ustedes cuando quisieron iniciar o cuando nació toda esta idea de cada uno de esos grupos recibieron de alguien y que por supuesto fueron frases que los motivaron a ser hoy grandes exponentes y orgullo barranquillero. Entonces los micrófonos están habilitados para ustedes y yo sé que todos están súper atentos escuchándolos y recibiendo esos consejos de primera mano. La dama primero, tú sabes. Así es, la dama primero. Allá que te va. Puede ser. Tranquila, sí. Se aprovecha. Bueno, primero que todo, agradecer por tenernos en cuenta en este espacio, invitarlos a la audiencia a que sigan a estos procesos, a Sistema Solar, a Colectro, a Estéreo Cuco, Bozá con B larga, Z, A tildada, todo eso, Bozá Nueva Gaita. Y pues el consejo que yo puedo dar es que hay que tener mucha paciencia y que hay que ser, por ahí hay un dicho que dice, oscuridad para la casa y claridad para los de afuera. Entonces, el consejo es que no seamos así, que miremos nuestra casa, que son nuestras raíces, nuestra tradición, y luego sí podemos caminar por ahí y revisar, corretear a todo el mundo. Adelante, Gonzalo. No, Walter que estaba ahí. Walter estaba ahí. Estaba en la banca. Por ejemplo, esas dos que Ailán comparte son una gran base. Conciencia de raíces, las voy a retomar, y la paciencia, que se ha mencionado esa palabra muy clave para esta experiencia en la que nosotros y nosotras estamos. Yo a eso le aporto comprender que no es algo para, o sea, hacer música tiene el mismo equivalente a un aporte como lo hiciese cualquier persona que se dedique a las ciencias sociales, a las ciencias exactas, a cualquier tipo de oficio y a cualquier tipo de profesión. O sea, es lo mismo. Basta de a las nuevas generaciones seguirle diciendo, mijo o mija, tienes que hacer otra carrera. Si te gusta la música, tienes que hacer otra cosa, porque de pronto, o tú en qué trabajas, ¿no? Yo hago música. Sí, pero ¿en qué trabajas? Eso no podemos permitirlo más. En la medida, con el Caribe colombiano se mueve el mundo en su cultura. Y eso nosotros podemos dar testimonio por lo vivido, todas estas bandas y todas las que nos anteceden y las que están. Entonces, cuando los mercados culturales se empezaron a desarrollar, se puso algo muy importante a la mano, que fue ponernos de tú a tú en una mesa con toda la cadena de valor de la industria de la música, es decir, con promotores y promotoras, porque eso era difuso antes. Eso antes era como un mundo en el que no se sabía, en el que había, no, como esa imagen del me van a llevar, algún día me van a sacar de aquí, voy a triunfar. Eso ya pasó a otra dinámica y para las personas que hoy digan, la música es lo mío, además que
para el Caribe colombiano, decir soy música es ya un valor agregado. De ahí para adelante puede ser cualquier otra cosa. Creo que nosotros, en esta fuerza que nos caracteriza el Gran Caribe y el Caribe, la música y la danza son parte de nuestro lenguaje. La oralidad, eso ya es con eso ya venimos. Solo es no descuidarnos y ya para finalizar decir, tenerlo como que es con dignidad nuestra manera de decirle algo al mundo. ¿Sí? Esa es, con orgullo, nuestro aporte al mundo. ¿Sí? De la música, esos pregones, esa energía puesta en un formato que se llama música y que luego hay que hacer es todo eso que mencionaron, pero antes que nada no podemos desistir y darle el respeto y el reconocimiento que se merece. Dos mensajes inspiradores que yo sé que han causado movimientos de corazoncito en más de uno. Adelante, no sé si Gonzalo o Camilo. Bueno, voy para esa entonces. Yo creo que el consejo más claro que de nuestra parte, y yo concuerdo con Ariana y concuerdo con Walter, un tema también de pasión y de perseverancia, dos palabras con P que son súper clave. La pasión y la perseverancia son los elementos y las herramientas que te hacen a ti en cualquier disciplina, como lo dice Walter, en cualquier disciplina te incita, te permite visionar y ir para adelante, la pasión. Entonces, inyectarle pasión a todo lo que estás haciendo, llámese música, arte, literatura, lo que sea, inyectarle pasión, y esa pasión tiene que ir acompañada con una perseverancia sin dejarla caer. O sea, todas las cosas que están a nuestro alrededor, alguien se las imaginó, esto se las imaginó una persona, salió de su cabeza. Todo lo que nos rodea, esto, alguien en algún momento dijo, joda, bacano tener una vaina para poner un micrófono, loco, ¿qué hacemos? Todo lo que está a nuestro alrededor, la ropa que vestimos, este canal que estamos, a alguien se le pasó por la cabeza. Entonces imagínate el poder que tiene uno como ser humano de creación y de hacer y de lograr que los sueños se materialicen. Entonces esto de nuestra parte, y hablo de todo como artistas, es decirle, lo que vayas a hacer, hazlo con pasión y con perseverancia sin dejarla caer. Que pasen los años y todo es enseñanza. Pasan 5, 7, 8 años, hay altibajos, Oda dice esto no va a pegarle al perro, hay unos momentos grises que no sabes por dónde va la cosa, llega la solución, aprendes, encuentras canales, pero todo va ligado a la pasión y la perseverancia. Ese es como de mi parte, como el consejo que le puedo dar tanto a las nuevas generaciones como a la gente que está empezando en cualquier tipo de arte. En nuestro caso, pues en la música, persevera y algo con pasión. Por ahí es la jugada. Bacanísimo. Oye, no, yo me uno realmente a todos mis compañeros, mis colegas. Es un juego largo, sobre todo esto de la música independiente. Es un juego de perseverancia, como dice Gonzalo, de resistencia, de mucha paciencia, como dice Ailán. Yo creería que mirar hacia adentro, ¿sabes? Siempre la globalización ha permitido que escuchemos mucha música del mundo que anteriormente, digamos, no teníamos ese acceso. En mi caso, a mí me tocó muchas veces estudiar con un Betamax, ¿sabes? Y eso, se demoraban años en llegar a ese tipo de cosas. Y eso, digamos, que ha propiciado tener más influencias de agentes externos. Y yo creería que hay que escuchar mucha música colombiana, mucha música caribeña. El Caribe es una fusión de razas, de etnias. Entonces, como enriquecernos de eso y tener claro que es un juego de resistencia, es un juego a largo. Entonces, nada, ese sería mi consejo. Sean arriesgados y no se queden con nada. Hay que trabajar duro en todo. Gracias a todos ustedes artistas por acompañarnos aquí en este espacio tan maravilloso en donde la pasamos chévere y de verdad que terminamos este conversatorio muy felices, ¿sí o no, Andrea? Totalmente, totalmente. Yo sé que las personas que están conectadas están también felices porque en esos mensajitos, Jennifer, todos los comentarios son gracias por estar aquí, qué bonitas sus palabras. De verdad que el consejo y ese comentario que ustedes les acaban de dar
les llegó al alma y uno lo puede ver plasmado en todos los comentarios. Así que chicos, quiero agradecerles de verdad por aceptar este espacio, esta invitación que la Universidad del Norte les hizo a ustedes en el marco de la Cátedra Barranquilla, de este espacio bonito en el que pudimos hablar y celebrar a nuestra ciudad de una manera que de pronto no había sido tan utilizada para celebrarla, y es hablar de la música alternativa, de eso que nos llena de muchísimo orgullo y que hoy la Coordinación de Desarrollo Cultural y Artístico quiso traer para ustedes, para los chicos de la universidad, los colaboradores, los funcionarios y todas las personas externas que están conectaditos y que siempre están pendientes a todos los eventos de Uninorte. Una vez más, gracias chicos por acompañarnos y bueno, gracias de verdad por todas esas palabras que salen y que sé que salieron de su corazón. Gracias a ustedes por la invitación firme. Gracias. Abrazos virtuales y bueno, eso, abrazos, muchas gracias. Gracias. Jennifer, ¿tú qué dices? ¿Qué piensas? Qué bonito de verdad poder tenerlos a todos ellos aquí. Y yo quiero aprovechar este momento y este espacio en el que estamos todos conectados para recordarles que es muy importante en el momento en el que estamos seguirnos cuidando. Preservar la vida ahora mismo es lo más importante y es el mensaje que Uninorte tiene para ustedes. No es momento de reuniones, no es momento de salir, es momento de preservar la vida y que la vida sea lo primordial, lo que nosotros cuidemos en todo momento. Así como Jennifer, te cuento que durante la semana desde las redes sociales de Vive tu Arte Uninorte les preguntamos a los chicos qué les despertaba ese sentimiento quillero, y quiero que sepas que a la mayoría les despierta el sentimiento quillero, poder cuidarse entre todos. Tú que eres estudiante, ¿qué opinas de eso? Claro, Andrea, y es que la invitación que nos hace Uninorte es muy importante. Debemos frenar el aumento de contagios y pues eso está en nuestras manos. Se trata de cuidarnos entre todos. Jenny, sí, tú lo has dicho, ha llegado un momento de este evento que a mí no me gusta, yo siempre les digo que es el momento que menos me gusta, y es el momento de despedirnos, pero yo no quiero irme y no quiero que este espacio finalice sin antes agradecerles a nuestros invitados que todavía nos acompañan aquí en pantalla, agradecerles a las personas que están desde sus casas conectadas, a nuestro equipo de producción, a todos los que hicieron este espacio posible, y por supuesto a ti, Jenny, que has sido una excelente compañera de transmisión. Gracias a ti, Andrea, y a todo el equipo por darnos una voz y un puesto principal pues a nosotros los estudiantes. Eso sí, no me quiero ir sin dejarlos a ustedes súper conectados con toda la programación que tiene Cátedra Barranquilla. Y por supuesto, invitarlos a que estén muy atentos a toda la oferta cultural que tenemos en @vivetuarteuninorte y @bienestaruninorte. Claro que sí, recuerden que en esta jornada, la jornada inaugural de la Cátedra Barranquilla, tenemos muchísimas más actividades, así que quiero que estén pendientes a la actividad que viene a las 2:30 de la tarde, que es una entrevista con la talentosísima y barranquillerísima Silvia Cherasi. Así que toditos conectados. Jennifer, ¿vas a estar ahí? Claro, estaré súper pendiente de todo lo que nos puede contar. Claro que sí, tú lo has dicho, Jenny. Y como de celebrar Barranquilla se trata, yo quiero que nos despidamos de esta jornada con un mosaico, que dentro de ese mosaico hay una canción que a nosotros los barranquilleros nos llena de orgullo, que es prácticamente un himno y que en Uninorte nos gusta muchísimo más porque es interpretado por nuestros estudiantes de la orquesta Son Sabor Uninorte, un grupo artístico de bienestar universitario. Jennifer, gracias por acompañarme. A todos ustedes les enviamos abrazos virtuales y un feliz fin de semana. Muévete bien, muévete bien, muévete bien, bailador, y deja que te invada la alegría. Para los muchachos que no sabían cómo baila un son, cómo no, y verás en la armonía que fascinación. Al compás del son, al compás del son, al compás del son, contentar el corazón. Y un pasito tum tum, y otro pasito tum tum. Un
gran sociedad. Barranquilla hermosa, yo te canto ahora, con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora, a la nobleza y sentir de su gente acogedora, a mi patria chiquita que me apoyó. Tomé mi resolución, que lo sepa todo el mundo, que en Barranquilla me quedo. 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 Me quedo viviendo al oñero. 1, 2, 3, 4. Soy centurión de la noche, Aurora. Mírame aquí, sin dormir. No sé qué es lo que duele sin sentir, pero tengo en el alma mi sufrir. Centurión de la noche, me dormí. Mírame aquí, sin dormir. Uy, ay, uy, no dormí. Uy, ay, uy, no dormí. Uy, ay, uy, no dormí. Uy, no dormí. Oh, llegó el alba, y me atormentará otra vez. Oh, en la ventana ve madrugada caer, desvanecer. Centurión de la noche, soy liberal en nada. Nosotros somos Son Sabor, pa' que te la goce. Imagina más. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.